Bienvenido, has llegado al canal de los estudios bíblicos El Gran Engaño Valencia. Si te gusta todo lo relacionado con la Biblia, estudios a profundidad, has llegado al lugar indicado. Por favor, suscríbete y activa la campanita para que el algoritmo de YouTube nos recomiende. Muchas gracias. Maranata 2031. Cristo viene. El profeta Habacuc, un hombre de preguntas. Habacuc fue un profeta en Judá. Vivió durante una época de gran agitación y maldad. El pueblo se había apartado de Dios. Se enfrentaban a la injusticia y la violencia por todas partes. Habacuc, como muchos de nosotros, luchaba por comprender. Clamó a Dios, preguntándole por qué permitía tanto sufrimiento. Su corazón sufría por su pueblo y por el futuro de su nación. Las preguntas de Habacuc no nacieron de la duda, sino de una profunda preocupación. Amaba a Dios y anhelaba que su justicia prevaleciera. Sabía que Dios era justo y misericordioso, pero no podía conciliar este conocimiento con el dolor que presenciaba cada día. Sus súplicas por comprensión resuenan a través de los siglos, recordándonos que está bien cuestionar, buscar, anhelar la intervención de Dios en un mundo aparentemente descarriado. La historia de Habacuc, aunque ambientada hace siglos, resuena con nuestras propias experiencias. Nosotros también vivimos en un mundo marcado por el pecado, donde abundan el sufrimiento y la injusticia. Podemos encontrarnos, como Habacuc, cuestionando el plan de Dios, preguntándonos cómo un Dios amoroso puede permitir tanto dolor. Es en estos momentos de cuestionamiento que debemos aferrarnos a la fe, tal como lo hizo Habacuc. La crisis de Judá. Una prueba de fe. Judá, una vez un faro de la gloria de Dios, había caído en un estado de decadencia moral. Los líderes eran corruptos. El pueblo había abandonado la ley de Dios. La idolatría y la maldad se extendían desenfrenadamente. El tejido mismo de su sociedad parecía estar desmoronándose. La amenaza de invasión se cernía sobre ellos. Los caldeos, un imperio poderoso y despiadado, estaban en ascenso, proyectando una sombra de miedo sobre Judá. Este periodo de crisis puso a prueba la fe del pueblo de Dios. Muchos cuestionaron su amor y sus promesas. Se preguntaban si los había abandonado a su suerte. Era una época de gran incertidumbre y miedo. El futuro parecía sombrío. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la fe de Habacuc brilló intensamente. Se negó a ser derrotado por la desesperación. Sabía que Dios todavía estaba en su trono, incluso cuando sus caminos parecían misteriosos. Esta fe inquebrantable en la soberanía de Dios, incluso frente a la adversidad, es un testimonio de la profundidad de la fe de Habacuc. Sirve como un faro para nosotros hoy, recordándonos que incluso cuando estamos rodeados de oscuridad, la luz de Dios todavía brilla. La respuesta de Habacuc: encontrar esperanza en Dios. Enfrentado a la inminente perdición de su nación, Habacuc eligió un camino de fe. No rehuyó sus dudas ni reprimió sus miedos. En cambio, los presentó honestamente ante Dios. Derramó su corazón en oración, buscando comprensión y consuelo. Sus oraciones no fueron súplicas pasivas, sino gritos apasionados de justicia y misericordia. Y Dios, en su infinita compasión, respondió. No ofreció respuestas fáciles ni soluciones inmediatas. En cambio, reveló su plan, asegurando a Habacuc que él todavía tenía el control. Dios le recordó que su tiempo es perfecto, incluso cuando no se alinea con el entendimiento humano. Prometió que la maldad no quedaría impune y que la justicia finalmente triunfaría. Esta seguridad divina llenó a Habacuc de una esperanza renovada. Aprendió que la verdadera fe no significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Significa aferrarse a las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Significa confiar en su corazón, incluso cuando sus caminos están más allá de nuestra comprensión. Las promesas de Dios, un ancla en la tormenta. Las promesas de Dios se convirtieron en el salvavidas de Habacuc. Se aferró a ellas como un barco atrapado en una tormenta se aferra a su ancla. Declaró con convicción inquebrantable: el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Esta profunda declaración
ha resonado a través de generaciones, convirtiéndose en una piedra angular de la fe cristiana. Estas promesas no eran solo para Habacuc, son para todos los que deciden creer. El amor de Dios es inmutable, su fidelidad perdurable. Él promete nunca dejarnos ni abandonarnos. Él promete que todas las cosas obrarán para bien para aquellos que lo aman. Estas promesas no son meras palabras, sino anclas para nuestras almas, que ofrecen esperanza y estabilidad en un mundo de incertidumbre. A lo largo de la historia, innumerables personas han encontrado consuelo y fortaleza en estas promesas. Se han enfrentado a pruebas, han soportado dificultades y han superado obstáculos, todo el tiempo aferrándose a la palabra inquebrantable de Dios. Sus historias son un testimonio del poder transformador de la fe, recordándonos que nosotros también podemos encontrar fortaleza y valentía en las promesas de Dios. Aplicaciones modernas. El poder perdurable de la fe. La historia de Habacuc, aunque antigua, tiene una profunda relevancia para nosotros hoy. Vivimos en un mundo que se enfrenta a sus propios desafíos: pandemias, guerras, crisis económicas, injusticia social. Estas situaciones pueden hacernos sentir abrumados, inseguros e incluso desesperanzados. Sin embargo, en medio de estas pruebas, el mensaje de Habacuc resuena con una claridad sorprendente. Al igual que Habacuc, estamos llamados a vivir por fe, no por vista. Estamos llamados a confiar en la bondad de Dios y en su plan, incluso cuando no lo entendemos. Estamos llamados a ser faros de esperanza en un mundo envuelto en tinieblas, reflejando el amor y la compasión de Dios a quienes nos rodean. Nuestra fe, como la de Habacuc, tiene el poder de inspirar, elevar y transformar. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada oración susurrada con fe, es un testimonio del poder perdurable del mensaje de Habacuc. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros. Él está trabajando tras bambalinas, orquestando eventos para nuestro bien y su gloria. Conclusión. Viviendo por fe, inspirados por Habacuc. El viaje de fe de Habacuc nos ofrece un modelo atemporal para navegar las complejidades de la vida. Nos enseña a llevar nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestros miedos a Dios. Nos recuerda que la verdadera fe no es una aceptación pasiva, sino una confianza activa en las promesas de Dios. Nos inspira a vivir vidas definidas por la esperanza, incluso cuando estamos rodeados de desesperación. Al igual que Habacuc, elijamos vivir por fe, aferrándonos a las promesas de Dios como nuestro ancla en las tormentas de la vida. Seamos faros de esperanza, reflejando el amor y la compasión de Dios a un mundo que los necesita desesperadamente. Y nunca olvidemos la profunda verdad que encierra el mensaje de Habacuc: el justo por su fe vivirá.